Me incliné para besar a mi esposa en la graduación de nuestra hija. Ella me esquivó: no soy tu propiedad para que me beses cuando quieras. Susurré: tienes toda la razón, no eres nada mío. Cuando nuestra hija preguntó por qué papá se mudaba y mamá lloraba, aprendió que la independencia tiene un precio. El día de la graduación de mi hija debía ser perfecto. En cambio, se convirtió en el día en que finalmente dije: basta es basta, poniendo fin a un matrimonio que se había convertido en una pesadilla. La ceremonia fue hermosa. Nuestra hija lucía radiante con su toga y birrete, sonriendo mientras cruzaba el escenario para recibir su diploma. Me sentí orgulloso al verla lograr este hito. 22 años, la mejor de su clase, con todo su futuro por delante. Este era su momento, y yo estaba decidido a no dejar que nada lo arruinara. Mi esposa tenía otros planes. Apareció con sus 2 amigas del club de lectura feminista a cuestas, las mismas mujeres que le habían estado llenando la cabeza con ideas tóxicas durante meses. Se agruparon como una manada de hienas, susurrando y riéndose durante toda la ceremonia. Mientras otros padres se concentraban en los logros de sus hijos, mi esposa estaba más interesada en impresionar a sus amigas radicales, que en celebrar a nuestra hija. Durante la recepción, las cosas empeoraron. Mi esposa ignoró por completo a los amigos de nuestra hija y a sus familias, quienes vinieron a felicitarnos. En cambio, pasó todo el tiempo acurrucada con sus 2 secuaces, haciendo comentarios ruidosos sobre las instituciones patriarcales y la liberación de las expectativas masculinas. Otros padres comenzaron a mirar fijamente. Los profesores de nuestra hija parecían incómodos. Incluso el personal de catering pareció notar la interrupción. Traté de mantener la calma. Este era el día de nuestra hija, no el momento para confrontaciones. Pero, cuando mi esposa comenzó a hacer comentarios sarcásticos sobre las estructuras familiares tradicionales, lo suficientemente alto como para que el decano la oyera, supe que tenía que intervenir. Caminé hacia su grupo y toqué suavemente su brazo. «Oye, ¿podemos hablar un minuto en privado?» Ella se apartó de mí bruscamente, como si la hubiera quemado. «Disculpen, solo una conversación rápida». Afuera, sus amigas intercambiaron esas miradas cómplices que decían todo sobre lo que pensaban de mí. La expresión de mi esposa se volvió fría. «Lo que tengas que decir, puedes decirlo aquí. La graduación de nuestra hija no es el lugar para esta discusión. Vamos». Volví a tomarla del brazo, tratando de guiarla lejos de la multitud. No agarrando, no forzando, solo intentando llevarla a algún lugar donde pudiéramos hablar sin audiencia. Fue entonces cuando ella explotó. «No te atrevas a tocarme», gritó a todo pulmón. «¿Crees que puedes arrastrarme como si fuera algún tipo de propiedad? Tú, fenómeno machista y controlador». Todo el salón de recepción quedó en silencio. Cada conversación se detuvo. Cada cabeza se giró hacia nosotros. Nuestra hija se congeló a mitad de la conversación con su compañera de cuarto, con el rostro pálido. El decano, que había estado charlando con otros miembros de la facultad, nos miró conmocionado. Me quedé allí por un momento, sintiendo el peso de cada par de ojos en esa habitación. Las amigas de mi esposa sonreían con suficiencia, disfrutando claramente de la escena que habían ayudado a orquestar. Mi esposa tenía la barbilla levantada desafiantemente, como si acabara de dar un golpe por el género femenino, en lugar de humillar a nuestra familia en la graduación de nuestra hija. Fue entonces cuando algo se cristalizó en mi mente. Había estado caminando sobre cáscaras de huevo durante meses, tratando de preservar un matrimonio que ya estaba muerto. Había estado poniendo excusas para un comportamiento que era imperdonable. Había estado tolerando la falta de respeto porque pensaba que era lo maduro. No más. Miré directamente a mi esposa, con mi voz tranquila y lo suficientemente clara para que todos la escucharan. Tienes toda la razón. No puedo controlarte. No puedo hacerte actuar como un ser humano decente. No puedo obligarte a mostrar respeto por los logros de nuestra hija, ni a preocuparte por nadie más que por ti misma. Su expresión engreída comenzó a flaquear. Continué: lo que sí puedo controlar es si me quedo para ver esta actuación. Así que, felicidades. Acabas de obtener exactamente lo que querías. Tu independencia. El color desapareció de su rostro.
¿De qué estás hablando? Estoy hablando del hecho de que estás a punto de aprender cómo se ve la verdadera independencia. No más cuenta bancaria conjunta. No más pagos de hipoteca de mi parte. No más seguro médico a través de mi trabajo. No más estilo de vida cómodo financiado por alguien a quien claramente desprecias. Sus dos amigas habían dejado de sonreír. Otros invitados miraban en un silencio atónito. Nuestra hija estaba parada, congelada, con su diploma apretado en sus manos. Quería ser libre de la opresión patriarcal. Felicidades, eres libre de todo lo que conlleva. La boca de mi esposa se abrió y cerró como un pez fuera del agua. Por primera vez en meses, se quedó sin palabras. Me volví hacia nuestra hija, con mi voz más suave, pero aún firme. Cariño, lamento que esto haya sucedido en tu día especial. Te mereces algo mejor que este circo. Hablaremos más tarde, ¿de acuerdo? Ella asintió lentamente, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Miré a mi esposa una última vez. Disfruta explicándole a todos por qué papá ya no volverá a casa. Y cuando te pregunten qué pasó, asegúrate de decirles la verdad. Obtuviste exactamente lo que pediste. Permítame retroceder y explicar cómo llegamos a ese punto. Porque, hace 6 meses, mi esposa no era la mujer que me gritó frente a toda la clase que se graduaba con nuestra hija. El cambio comenzó gradualmente. Empezó cuando se unió a lo que ella llamó un club de lectura en el centro comunitario. Bastante inocente, ¿verdad? Mujeres reuniéndose para discutir literatura y socializar. De hecho, lo alenté. Se había sentido aislada desde que nuestra hija se fue a la universidad, y pensé que sería bueno para ella hacer nuevas amigas. La primera señal de alerta debería haber sido cuando dejó de decirme qué libros estaban leyendo. Cuando preguntaba, daba respuestas vagas como literatura de empoderamiento o libros sobre experiencias de mujeres. Me parecía justo. No todo tenía que ser asunto mío. Pero luego, comenzaron los cambios de actitud. Pequeñas cosas al principio. Poner los ojos en blanco cuando mencionaba que trabajaría hasta tarde para terminar un proyecto, o hacer comentarios sarcásticos sobre el comportamiento masculino típico cuando dejaba platos en el fregadero. De repente, todo lo que hacía era visto a través de esta lente de política de género, que no había existido en nuestro matrimonio antes. El club de lectura se reunía todos los martes por la noche. Ella llegaba a casa llena de energía, casi agitada. En lugar de la sensación relajada y social que esperarías de una velada agradable con amigos, parecía cargada para la batalla. Hacía comentarios cortantes sobre nuestros vecinos, nuestros amigos, e incluso sobre mi familia. Siempre enmarcados como si estuviera abriendo los ojos a cuán opresivos eran todos aparentemente. Traté de ser comprensivo. Cuando anunció que quería volver a la escuela a los 43 años para reclamar su independencia intelectual, le dije que era genial. Cuando se quejó de que yo no hacía suficientes tareas domésticas, di un paso al frente y comencé a hacer más. Cuando criticó mi estilo de comunicación como mansplaining, explicación condescendiente masculina, aprendí a morderse la lengua y escuchar más. Nada de eso importaba. Cada adaptación que hacía era vista como insuficiente, o como prueba de mis fallos anteriores. Era como tratar de llenar un balde con un agujero en el fondo. El punto de quiebre debería haber sido el mes pasado, cuando fuimos a cenar con la familia de su hermana. Su sobrino, un buen chico que acababa de graduarse de la escuela secundaria, estaba emocionado de contarnos sobre su aceptación en la escuela de ingeniería. Mi esposa realmente se rió y dijo, otro hombre ocupando espacio en los campos STEM. ¡Qué original! Su hermana parecía mortificada. La cara del chico se entristeció. Me disculpé por ella más tarde, pero el daño ya estaba hecho. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto ya no se trataba de crecimiento personal o educación. Se trataba de adoptar una ideología que pintaba a la mitad de la raza humana como el enemigo, incluyéndome a mí. La gota que colmó el vaso antes del día de la graduación ocurrió 3 semanas antes. Me habían ascendido en el trabajo después de 15 años en la empresa. Buenas noticias, ¿verdad? Más seguridad financiera para nuestra familia. Cuando llegué a casa para compartir la noticia, su respuesta fue, déjame adivinar.
Otra promoción del club de viejos amigos, mientras mujeres calificadas fueron ignoradas. Ni siquiera le había contado los detalles todavía. Ella no sabía que mi competidora más cercana para el puesto había sido una mujer, quien fue ascendida a un departamento diferente. No le importaban los hechos. Ya había decidido que cualquier éxito que yo lograra era automáticamente ilegítimo. Esa noche, me quedé despierto pensando en nuestro matrimonio. 24 años juntos, habíamos construido una vida, criado a una hija, apoyándonos mutuamente a través de cambios de trabajo, muertes familiares y luchas financieras. Ahora, ella me miraba como si fuera el enemigo. No por algo que yo hubiera hecho, sino por lo que su club de lectura la había convencido de que yo representaba. Comencé a prestar atención a quiénes eran realmente estas amigas del club de lectura. La líder era una divorciada amargada, que parecía disfrutar destruyendo los matrimonios de otras mujeres. La otra era una mujer perpetuamente enojada, cuyo propio esposo la había dejado 2 años antes. Estas eran las personas de las que mi esposa estaba recibiendo consejos de vida. La semana anterior a la graduación, sugerí que intentáramos terapia de pareja. ¿Su respuesta? No me voy a sentar en una habitación para ser manipulada psicológicamente por algún terapeuta que intentará convencerme de que mis sentimientos no son válidos. Fue entonces cuando supe que había terminado. No puedes salvar un matrimonio cuando una persona ha decidido que cualquier intento de resolución es opresión. Comencé a hacer llamadas. Abogado primero, para entender mis opciones. Asesor financiero en segundo lugar, para proteger aquello por lo que había trabajado. Agente de bienes raíces tercero, porque sabía que necesitaría un lugar a donde ir. Había esperado que pudiéramos pasar la graduación de nuestra hija sin incidentes. Mantener las apariencias por un día más, y luego tener las conversaciones difíciles después. Darle a nuestra hija su momento en el centro de atención, sin el drama del matrimonio fallido de sus padres. Pero mi esposa tenía otros planes. Invitó a sus amigas del club de lectura a la graduación de nuestra hija como si fuera algún tipo de declaración, como si estuviera presumiendo su nueva perspectiva iluminada ante una audiencia. Debí haberlo visto venir. La mujer que solía ser mi compañera había sido reemplazada por alguien que veía cada interacción como una batalla en una guerra imaginaria. Alguien a quien le importaba más impresionar a sus amigas radicales, que celebrar los logros de nuestra hija. Alguien que había olvidado que las acciones tienen consecuencias. La noche después de la graduación, mi esposa finalmente se dio cuenta de que no estaba mintiendo. Llegó a casa alrededor de la medianoche, probablemente después de pasar horas con sus amigas del club de lectura analizando lo que había sucedido. Yo estaba en la sala de estar, empacando tranquilamente mis artículos personales en cajas, álbumes de fotos, libros, mi colección de discos antiguos, cosas que me importaban. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, aunque la respuesta era obvia. Exactamente lo que dije que estaba haciendo. Mudándome. Ella se quedó allí viéndome envolver los trofeos de pesca de mi abuelo en papel periódico. No puedes hablar en serio. ¿Vas a tirar por la borda 24 años de matrimonio por una sola discusión? Dejé de empacar y la miré directamente. ¿Una discusión? ¿Es así realmente como recuerdas los últimos 6 meses? Podemos superar esto. Todas las parejas tienen momentos difíciles. Los momentos difíciles no implican gritarle a tu marido frente a la clase que se gradúa con tu hija. Los momentos difíciles no implican tratar a tu familia como si fueran el enemigo. Ella intentó un enfoque diferente. ¿A dónde vas a ir siquiera? No puedes simplemente mudarte sin un plan. Fue entonces cuando saqué la carpeta que había estado guardando en el cajón de mi escritorio. Contrato de arrendamiento de una casa al otro lado de la ciudad. Estados de cuenta bancarios que mostraban la cuenta separada que había abierto. Documentación de los activos que había movido para protegerlos. Su rostro se puso blanco mientras hojeaba los papeles. Has estado planeando esto a mis espaldas. Me he estado preparando para lo inevitable. Hay una diferencia. El contrato de arrendamiento era para una casa pequeña a unos 15 minutos de distancia. Nada lujoso, pero limpio y cómodo. 3 habitaciones para que nuestra hija tuviera un lugar donde quedarse cuando visitara. Un garaje para mis herramientas de carpintería.
Un patio donde finalmente podría plantar ese huerto del que había estado hablando durante años. También había sido metódico con la separación financiera. Nuestra cuenta corriente conjunta todavía tenía suficiente para cubrir la hipoteca y los servicios públicos durante 2 meses. Después de eso, ella tendría que resolver sus propios arreglos. La cuenta de ahorros era otro asunto completamente diferente. Yo había contribuido con el 80% de esos fondos a lo largo de los años, y había trasladado mi parte a una institución separada. No puedes simplemente tomar nuestro dinero, dijo, alzando la voz. Puedo tomar mi dinero. El abogado fue muy claro al respecto. Todo lo que gané antes del matrimonio, y todo lo que puedo probar que contribuí durante el matrimonio, es mío para protegerlo. Abogado. Se le quebró la voz. ¿Hablaste con un abogado? Por supuesto que hablé con un abogado. ¿Pensaste que iba a navegar un divorcio basándome en los consejos de tu club de lectura? Ella se hundió en el sofá, entendiendo finalmente que esto no era un estallido emocional que pasaría. Esta era una estrategia de salida cuidadosamente planificada. ¿Qué hay de nuestra hija? Vas a destruir a su familia. Nuestra hija tiene 22 años. No es una niña que necesita que sus padres permanezcan juntos por su bien. Y francamente, después de lo que presenció hoy, probablemente entiende por qué este matrimonio ha terminado. Seguí empacando mientras ella se sentaba allí en un silencio atónito. Mi ropa fue a las maletas. Los documentos importantes fueron a una carpeta segura. Las herramientas y el equipo fueron a cajas etiquetadas. Había estado planeando esto durante semanas, pensando en cada detalle. El pago de la casa vence la próxima semana, dije con naturalidad. Después de eso, estás por tu cuenta. Los servicios públicos están a nombre de ambos por ahora, pero también me retiraré de esas cuentas. No puedo pagar esta casa yo sola. Tú lo sabes. Entonces tendrás que hacer algunos cambios. Consigue un trabajo, busca compañeros de casa, vende la casa y múdate a un lugar más barato. Resuélvelo. Este es mi hogar. Este era nuestro hogar. Dejaste claro que todo lo que proporcioné era solo opresión patriarcal de todos modos. Bueno, ahora eres libre de toda esa opresión. Ella intentó llorar a continuación. Por favor, no hagas esto. Podemos arreglar las cosas. Dejaré de ir al club de lectura. ¿Cambiaré? Cambiarás hasta que pienses que la crisis ha pasado, luego volverás al mismo comportamiento. Eso no es cambio. Eso es manipulación. La verdad era que había estado listo para esta conversación durante semanas. Había repasado todos los argumentos posibles que ella podría presentar y preparé mis respuestas. Esta no fue una decisión emocional tomada con ira. Esta fue una elección racional hecha después de una cuidadosa consideración. ¿Qué se supone que le diga a la gente? Preguntó. Diles la verdad. Diles que pasaste meses tratando a tu esposo como basura y te sorprendiste cuando finalmente decidió que había tenido suficiente. Diles que priorizaste impresionar a tus amigas radicales sobre mantener tu matrimonio. Por la mañana, me había mudado por completo. La casa se sentía extraña y vacía, pero también pacífica. No más caminar sobre cáscaras de huevo. No más tener cada conversación convertida en un sermón sobre mis defectos inherentes como hombre. No más fingir que la falta de respeto era solo una diferencia de opinión. Mi nuevo lugar era más pequeño pero cómodo. Instalé mi oficina en casa en la habitación de invitados. Puse mis libros de nuevo en los estantes donde pertenecían. Colgué las fotos de pesca de mi abuelo en la pared. Me hice un desayuno decente sin tener que escuchar comentarios sobre cómo mis hábitos alimenticios contribuían a la masculinidad tóxica. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar. Alrededor del mediodía, mi teléfono comenzó a vibrar con mensajes de texto. Primero de ella, alternando entre súplicas y amenazas, luego de su hermana, tratando de jugar a mediadora, luego de algunos amigos mutuos que habían escuchado lo que sucedió en la graduación. No respondí a ninguno de ellos. El momento de la discusión había pasado. Había dejado clara mi posición, tanto en la ceremonia de graduación como durante nuestra conversación la noche anterior. Todo lo demás era solo ruido.
El papeleo ya estaba en marcha. Mi abogado había preparado todo con antelación, esperando solo mi autorización final para proceder. Los papeles del divorcio se entregarían dentro de la semana. 24 años de matrimonio terminaron no con gritos o drama, sino con una planificación cuidadosa y una acción decisiva. Algunas personas podrían llamar a eso frialdad. Yo lo llamé inteligencia. 3 días después de mudarme, nuestra hija apareció en mi nuevo lugar. Estaba armando mi taller en el garaje cuando llamó a la puerta principal. Parecía agotada, como si no hubiera estado durmiendo bien. Hola, papá. ¿Podemos hablar? Por supuesto, cariño. ¿Pasa? Ella miró alrededor de la casa, observando las cajas que aún estaba desempacando y los muebles que había traído de nuestro antiguo lugar. Entonces, esto realmente está sucediendo. Realmente no vas a volver. Así es. No voy a volver. Ella se sentó en el sofá, y pude ver que había estado llorando. Mamá me ha estado llamando sin parar. Sigue diciendo que nos abandonaste por nada, que estás teniendo algún tipo de crisis de la mediana edad. Me senté frente a ella. ¿Qué crees tú que pasó? Yo estaba allí, papá. Vi lo que hizo. La forma en que te gritó frente a todos. Ella negó con la cabeza. Estaba tan avergonzada. Ese se suponía que era mi día de graduación y ella lo convirtió en un circo. Lamento que eso haya sucedido en tu día especial. Traté de manejarlo en privado, pero ella no me dejó. Lo sé. Vi que intentaste que saliera afuera. Ella es la que hizo una escena. Mi hija se secó los ojos. Pero todavía no entiendo por qué tiene que terminar así. ¿Por qué no pueden ustedes dos simplemente resolverlo? Había estado temiendo esta conversación, pero sabía que era necesaria. Mi hija merecía entender lo que realmente había estado sucediendo en nuestro matrimonio. Cariño, ¿has notado cómo tu madre ha cambiado en los últimos meses? Ella asintió lentamente. Ha estado diferente, enojada todo el tiempo. Todo lo que le cuento sobre la escuela o mis amigos se convierte en un sermón sobre política de género. Dejé de llamar tanto porque cada conversación se volvía agotadora. Eso es exactamente en lo que se convirtió vivir con ella para mí. Cada día, cada conversación, todo lo que decía o hacía estaba mal porque soy un hombre. Pero eso es solo una fase, ¿verdad? Ella está explorando nuevas ideas. La gente cambia. Hay una diferencia entre explorar ideas y adoptar una visión del mundo que te hace odiar a tu propia familia. Tu madre no solo cambió sus opiniones. Cambió para convertirse en alguien que me ve como el enemigo. Mi hija se quedó callada por un largo momento. Esas amigas suyas son realmente intensas. Las que vinieron a la graduación. Traté de hablar con ellas en la recepción y seguían haciendo comentarios sobre cómo yo tenía suerte de escapar del hogar patriarcal, o algo así. Fue extraño. Esas son las personas de las que tu madre ha estado recibiendo consejos. Mujeres que están amargadas por sus propias relaciones fallidas y quieren destruir las de los demás. Entonces, simplemente te estás rindiendo después de 24 años. Esta fue la parte difícil, cariño. No me rendí. Intenté todo. Traté de ser más comprensivo. Traté de hacer más en la casa. Traté de escuchar sus preocupaciones y abordarlas. Nada funcionó porque el problema no era nada de lo que yo estaba haciendo. El problema era que ella había decidido que yo era el enemigo. Saqué mi teléfono y le mostré algunos de los mensajes de texto que había estado recibiendo desde el día de la graduación. Mensajes de su madre llamándome patética excusa de hombre y amenazando con quitarme todo por lo que había trabajado. Esto es con lo que he estado lidiando. No solo la humillación pública en tu graduación, sino meses de este tipo de trato. ¿Te quedarías en una relación donde alguien te hablara así? Ella leyó los mensajes, su expresión volviéndose más preocupada con cada uno. Papá, estos son horribles. No tenía idea de que te estaba diciendo cosas así. No quería que lo supieras. Traté de protegerte de la fealdad. Pero después de lo que pasó en la graduación, me di cuenta de que fingir que todo estaba bien no estaba ayudando a nadie. ¿Qué dice mamá cuando le muestras estos mensajes?
Ella dice que estoy siendo demasiado sensible, que necesito aceptar críticas y crecer como persona. Según sus amigas del club de lectura, cualquier rechazo de mi parte es solo prueba de mi masculinidad tóxica. Mi hija dejó el teléfono y se frotó las sienes. Esto está muy mal. Cuando crecía, ustedes dos parecían muy felices juntos. Fuimos felices durante 23 años. Éramos un equipo. Nos apoyamos mutuamente, nos respetamos, construimos una vida juntos. Pero esa mujer ya no existe. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora construyo una nueva vida. No voy a pasar el resto de mis años siendo tratado como basura por alguien que solía amarme. Merezco algo mejor que eso. ¿Qué hay de mamá? Me llamó llorando ayer, diciendo que no sabe cómo va a pagar las facturas. Tu madre es una mujer adulta que tomó una serie de decisiones. Ella eligió tratarme con falta de respeto. Ella eligió priorizar a sus amigas del club de lectura sobre su familia. Ella eligió humillarme en público en tu graduación. Ahora ella tiene que vivir con las consecuencias de esas decisiones. Pero ella sigue siendo mi mamá y siempre lo será. Nada de este divorcio cambia eso. Pero no soy responsable de rescatarla del desastre que ella creó. Si quería seguridad financiera, no debería haber pasado meses atacando a la persona que la proporcionaba. Mi hija se quedó callada durante varios minutos, procesando todo. Finalmente, dijo, los amo a ambos, pero no puedo fingir que lo que ella hizo estuvo bien. La forma en que ha estado actuando últimamente, las cosas que dice sobre ti, sobre los hombres en general, no es normal. No tienes que elegir bandos, cariño. Puedes tener la relación que quieras con tu madre, pero yo tampoco fingiré que su comportamiento es aceptable solo para mantener la paz. ¿Has intentado hablar con ella? ¿Cómo, realmente hablar con ella sobre cómo te sientes? Intenté eso hace 3 semanas cuando sugerí terapia de pareja. Ella dijo que la terapia era solo otra herramienta del patriarcado diseñada para manipular psicológicamente a las mujeres para que aceptaran el abuso. Esas fueron sus palabras exactas. Mi hija negó con la cabeza con incredulidad. ¿Cuándo se volvió tan paranoica? Es como si pensara que todos están en su contra. Eso es lo que sucede cuando te rodeas de personas que se benefician de tu ira y resentimiento. Sus amigas del club de lectura no quieren que sea feliz. Quieren que sea tan miserable como ellas. Traté de hablar con ella ayer sobre tal vez disculparse contigo o al menos tratar de entender tu perspectiva. Ella dijo que tú estabas tratando de ponerme en su contra. No estoy tratando de ponerte en contra de nadie. Simplemente he terminado de fingir que el abuso es aceptable cuando proviene de tu madre, en lugar de un extraño. Hablamos durante otra hora. Le mostré la nueva casa, incluyendo la habitación que había preparado para sus visitas. Cuando se fue, me abrazó más fuerte de lo que lo había hecho en meses. Estoy orgullosa de ti, papá, por defenderte. Debe haber sido muy difícil. La parte más difícil fue hacerlo frente a ti, pero me di cuenta de que verme aceptar el abuso tampoco te estaba haciendo ningún favor. Algún día estarás en tus propias relaciones, y quiero que sepas que el respeto no es opcional. Después de que ella se fue, me sentí mejor de lo que me había sentido en meses. Mi hija entendió. Ella había visto la verdad por sí misma y llegó a sus propias conclusiones. Eso era todo lo que podía pedir. A la semana del día de la graduación, la historia se había extendido por todo nuestro círculo social. En una comunidad como la nuestra, las noticias viajan rápido, especialmente cuando involucran a alguien haciendo una escena pública en la graduación de su hija. Las reacciones fueron reveladoras. Mi hermano me llamó al día siguiente. Hombre, vi el vídeo que alguien publicó en línea. Ella realmente perdió el control, ¿no? ¿Vídeo? Alguien grabó todo y lo puso en las redes sociales. Se ha compartido como loco. La gente dice que perdió completamente la cabeza. No me había dado cuenta de que alguien había filmado la confrontación, pero no me sorprendió. Todo el mundo tiene un teléfono en estos días, y una crisis pública en una ceremonia de graduación era contenido de primera para las redes sociales. ¿Qué dice la gente? Pregunté. La mayoría de la gente está de tu lado. Dicen que lo manejaste con clase, que ella se pasó de la raya.
Hay algunas de sus partidarias del club de lectura tratando de defenderla, pero las están callando en los comentarios. Aparentemente, el vídeo mostraba todo, ella gritándome por tratar de llamar su atención, mi respuesta tranquila, las caras de asombro de los otros asistentes a la graduación, la expresión mortificada de nuestra hija. Todo estaba allí para que todos lo vieran. Su hermana me llamó esa tarde tratando de jugar a pacificadora. Ella está realmente luchando en este momento. Tal vez podrías considerar darle otra oportunidad. ¿Viste lo que pasó en la graduación? Pregunté. Sí, pero ella es familia. A veces tenemos que perdonar a la familia por cometer errores. Un error es olvidar el cumpleaños de alguien o reservar 2 veces una cena. Humillar públicamente a tu esposo en la graduación de tu hija, mientras lo llamas un chauvinista controlador, no es un error. Es una elección. Ella dice que esas mujeres de su club de lectura le han estado llenando la cabeza con ideas locas. Tal vez si deja de verlas. Ella es una mujer adulta que eligió adoptar esas ideas. Nadie la obligó a tratarme como basura durante 6 meses. Nadie la obligó a priorizar impresionar a sus amigas radicales sobre su propia familia. Su hermana se quedó callada. Había presenciado parte del comportamiento de primera mano durante las reuniones familiares. Sabía que yo no estaba exagerando. Las reacciones más interesantes vinieron de nuestros amigos mutuos. La gente comenzó a comunicarse para compartir sus propias observaciones sobre el comportamiento reciente de mi esposa. Aparentemente, yo no era el único que había notado el cambio. Nuestra vecina mencionó que mi esposa le había dado un sermón a su esposo sobre el privilegio masculino, cuando él se ofreció a ayudar a llevar las bolsas de la compra desde su auto. Fue muy incómodo. Él solo estaba siendo educado y ella lo convirtió en todo un manifiesto feminista. Un chico de mi grupo de póker dijo que su esposa había dejado de invitar a mi esposa a sus reuniones porque seguía convirtiendo cada conversación en un debate sobre política de género. Ni siquiera podía discutir una película sin que se tratara del patriarcado. Era agotador. La excompañera de tenis de mi esposa llamó para decirme que había dejado su equipo de dobles después de que mi esposa pasara todo un partido criticando las llamadas del árbitro masculino como sesgo inconsciente. Solo quería jugar al tenis, no asistir a un mitin político. La imagen que surgió era clara. Mi esposa había estado alienando a la gente a diestra y siniestra con su nueva visión radical del mundo. El incidente de la graduación no fue un estallido aislado. Fue la culminación de meses de un comportamiento cada vez más extremo. Mientras tanto, sus amigas del club de lectura no aparecían por ninguna parte. Las 2 mujeres que habían asistido a la graduación, y parecían disfrutar del drama, no respondían a sus llamadas. Aparentemente, cuando comenzó la reacción en las redes sociales y la gente comenzó a criticar su influencia sobre mi esposa, decidieron distanciarse de la situación. Clásico, dijo mi hermano cuando se lo conté. La llenan de ideas tóxicas, luego desaparecen cuando ella realmente actúa sobre ellas y enfrenta consecuencias. Mi esposa intentó llamarme varias veces durante este periodo. Cuando no contesté, comenzó a enviar mensajes de texto cada vez más desesperados. Todos se están volviendo contra mí. Mis propias amigas no me hablan. La gente está diciendo cosas horribles sobre mí en línea. Has destruido mi reputación en esta ciudad. No respondí a ninguno de ellos. Ella había hecho su cama en esa ceremonia de graduación. Ahora tenía que acostarse en ella. Nuestra hija me llamó después de visitar a su madre. Papá, ella realmente se está desmoronando. No ha estado comiendo mucho y la casa es un desastre. Sigue diciendo que todos se han vuelto contra ella. ¿Qué piensas de eso? Pregunté. Creo que finalmente se está dando cuenta de que las acciones tienen consecuencias. Todas esas cosas que la gente dice sobre su comportamiento, son ciertas. Lo he visto yo misma en los últimos meses. ¿Cómo estás manejando todo esto? Honestamente, me avergüenza que sea mi madre. Mis amigos de la universidad vieron el vídeo. No pueden creer que alguien actuaría así en la graduación de su propia hija. Tuve que disculparme con la gente que vino a apoyarme. Eso dolió más que cualquier otra cosa. El comportamiento de mi esposa no solo había dañado nuestro matrimonio. Había humillado a nuestra hija en uno de los días más importantes de su vida.
Los papeles del divorcio se entregaron un martes. Mi esposa me llamó inmediatamente después, con histeria en su voz. No puedes hacer esto. Te pelearé todo. Puedes intentarlo, dije con calma. Pero el vídeo de tu comportamiento es de registro público ahora. Todos los abogados de la ciudad lo han visto. Buena suerte explicándole a un juez por qué eso fue apropiado. Estaba defendiéndome. Estabas teniendo una crisis pública porque tu esposo intentó tener una conversación privada contigo. Hay una diferencia. La realidad se estaba asentando para ella. Había quemado puentes con amigos, alienado a miembros de la familia y se había humillado frente a toda la comunidad. Sus amigas radicales del club de lectura la habían abandonado cuando la situación se complicó. Se enfrentaba a un proceso de divorcio con un historial claro de su propio comportamiento inestable. 2 semanas después de la graduación, me encontré con el decano de la universidad de nuestra hija en el supermercado. Me reconoció y se acercó. Quería decirte cuánto sentí lo que pasó en la graduación. Ese tipo de interrupción es muy inusual en nuestras ceremonias. Me disculpé por la escena. No era como quería que fuera el día de nuestra hija. Por lo que observé, manejaste una situación difícil con una compostura notable. Tu hija debería estar orgullosa de tener un padre que mantuvo su dignidad bajo esas circunstancias. Esa conversación resumió el consenso general. La gente había visto lo que sucedió y había sacado sus propias conclusiones. Mi esposa había esperado apoyo por su valiente postura contra la opresión patriarcal. En cambio, había recibido juicios por interrumpir la graduación de su hija con un estallido público inapropiado. Las consecuencias sociales fueron rápidas y decisivas. Cuando te humillas frente a toda una comunidad, esa comunidad recuerda. Cuando tratas a tu familia con falta de respeto en público, la gente se da cuenta. Cuando priorizas la política radical sobre la decencia humana básica, los demás juzgan en consecuencia. Mi esposa había obtenido exactamente lo que pidió, independencia de los sistemas opresivos que la habían estado apoyando. Desafortunadamente para ella, esos sistemas incluían no solo su matrimonio, sino toda su red social. 6 meses después, el divorcio finalizó. Limpio, eficiente, decisivo. Mi esposa había intentado pelear el acuerdo, alegando que merecía la mitad de todo porque había sacrificado su carrera por el matrimonio. El juez no se impresionó, especialmente después de revisar la evidencia en vídeo de su crisis el día de la graduación y la documentación de su comportamiento previo. Se quedó con la casa, pero con los pagos de la hipoteca que venían con ella. Se quedó con su coche, pero perdió la cobertura del seguro a través de mi trabajo. Recibió un modesto pago de pensión alimenticia por 2 años, tiempo suficiente para organizar su vida, pero no lo suficiente para mantener el estilo de vida al que se había acostumbrado. El club de lectura se disolvió después de que los matrimonios de 3 de los miembros terminaran en divorcio. Aparentemente, alentar a las mujeres a ver a sus maridos como enemigos no es un modelo sostenible para relaciones duraderas. Mi esposa tuvo que conseguir un trabajo en una tienda minorista local. La misma mujer que había dado sermones a todos sobre la independencia y la liberación de los sistemas de apoyo patriarcales, ahora trabajaba 40 horas a la semana por el salario mínimo, luchando para pagar facturas por las que nunca se había preocupado antes. Nuestra hija se graduó de la escuela de leyes y se mudó más cerca de mi nuevo lugar. Visita a su madre ocasionalmente, pero su relación sigue siendo tensa. Resulta que criticar constantemente al padre de tu hija y culparlo de todos tus problemas, no fomenta un vínculo saludable entre padres e hijos. Todavía no asume la responsabilidad de nada de eso, me dijo nuestra hija durante una de nuestras cenas semanales. Actúa como si hubieras arruinado su vida al irte, no como si tú te hubieras alejado por su comportamiento. Yo había construido una buena vida para mí. La casa se había convertido en un hogar. Me uní a un club de carpintería. Comencé a salir con una mujer amable que me trataba con respeto, y redescubrí lo que se sentía tener conversaciones que no se convertían en sermones políticos. Mi exesposa intentó comunicarse un par de veces a lo largo de los meses, generalmente cuando tenía problemas con las facturas o necesitaba ayuda con algo en la casa. No respondí. Ella había dejado claro que mis contribuciones eran opresión no deseada. Simplemente estaba respetando sus deseos de independencia.
Lo último que supe fue que estaba considerando mudarse a un apartamento más pequeño al otro lado de la ciudad. La casa se había vuelto demasiado cara para mantener con su salario minorista, y no podía encontrar a nadie dispuesto a ser su compañera de cuarto después de que se corriera la voz sobre su personalidad difícil. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de cómo terminaron las cosas. La respuesta es simple, no. Me arrepiento de que me tomara tanto tiempo defenderme. Me arrepiento de que nuestra hija tuviera que presenciar el colapso de su madre en la graduación. Me arrepiento de que 24 años de matrimonio terminaran con tanta fealdad. Pero no me arrepiento de alejarme de una situación en la que estaba siendo tratado con constante falta de respeto y desprecio. La vida es demasiado corta para pasarla con alguien que te ve como el enemigo. Mi ex esposa quería independencia de la opresión patriarcal. La consiguió. También consiguió independencia de la seguridad financiera, el apoyo social y la estabilidad familiar. La independencia, como resulta ser, viene con un precio. Ella aprendió esa lección por las malas. Yo aprendí una lección diferente, que el autorrespeto no es negociable. Y a veces, lo más amoroso que puedes hacer por todos los involucrados es dejar de permitir un comportamiento destructivo. Nuestra hija está prosperando en su carrera y relaciones. Estoy feliz y en paz. Mi ex esposa está luchando, pero finalmente experimentando la independencia que decía querer. Todos obtuvieron exactamente lo que pidieron. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Nos vemos pronto.